Por la noche no tenía pensado contar esta historia, pero han pasado varios años, y ya no me asusta tanto como antes. Así que ¿por qué no hacerlo? En aquel entonces tenía solo 20 años. Había pasado un año desde que me mudé a otra ciudad en el otro extremo del país para ir a la universidad. Nunca había tenido problemas para viajar a casa durante las vacaciones, y esta vez era el receso de invierno. Mi madre estaba muy insistente en que fuera a casa para celebrar las fiestas con la familia, ya que el año anterior no lo hice. Acepté, aunque realmente no quería dejar mi auto en el pueblo donde vivía. Había muchos robos de coches en la zona, y no quería que el mío fuera el siguiente. Robarlo o dañarlo simplemente no era una opción para mí. Le dije a mi madre que conduciría hasta casa. Ella no estaba muy contenta con la idea, pero entendió. Incluso sugirió que mi papá volara hasta aquí para acompañarme en el viaje, pero no quería que ellos pasaran por esa molestia. Pensé que pasar un par de días viajando sola sería una buena oportunidad para reflexionar, ya que estaba atravesando algunos problemas personales. Hice mis maletas para unas semanas. Me despedí de mi compañera de cuarto, que estaba muy triste de que me fuera, y salí de la casa. Mirando atrás, ahora sé que probablemente mi coche no valía el riesgo. Era un Honda Civic viejo, de más de 20 años, que tenía la costumbre de descomponerse con frecuencia, al menos una vez al mes. No tenía dinero para reemplazarlo, así que me subí al coche y comencé mi trayecto. Tomé la autopista, con un café en la mano para mantenerme despierta. Eran las 8 de la mañana, y planeaba conducir unas 10 horas antes de buscar un hotel para pasar la noche. No tenía un plan específico, solo seguía la ruta más rápida, lo cual fue un error. Ahora sé que debería haber elegido una ruta que evitara largos tramos de autopista desierta, rodeada solo de campos. A lo largo del día, hice paradas para ir al baño y comprar algo de comida. A eso de las 7 de la noche, decidí que era suficiente por un día. Ya llevaba 11 horas conduciendo y no quería ser un peligro en la carretera por estar demasiado cansada. Encontré un hotel decente, alquilé una habitación y planeé continuar el viaje a la mañana siguiente. El siguiente día, atravesando el centro del país, las cosas no parecían muy diferentes. Había kilómetros de campos y terrenos planos que parecían interminables. Era invierno, así que ni siquiera había cultivos que ver, lo que hacía que el paisaje fuera aún más monótono. El día pasó rápido, y el sol se escondió antes de lo que esperaba. A eso de las 6 de la tarde, me sentía lo suficientemente bien como para seguir manejando. Pero poco después, alrededor de las 7, escuché un ruido extraño. Era un golpeteo, y mi corazón se hundió al darme cuenta de que venía del motor. Para empeorar las cosas, empezó a nevar, y mi coche redujo la velocidad hasta que se detuvo por completo al lado de la carretera. Sin calefacción, el frío empezó a hacerse insoportable rápidamente. Miré Google Maps para ver si estaba cerca de algún pueblo, pero el más cercano estaba a 1 hora de distancia, y era muy pequeño. Intenté llamar a mis padres, pero no había señal. Decidí usar el botón de emergencia de mi teléfono para pedir ayuda, y, afortunadamente, funcionó. Sin embargo, el oficial más cercano tardaría al menos 1 hora en llegar. La operadora me dijo que cerrara las puertas y tratara de esconderme lo mejor posible dentro del coche, para que no pareciera que había alguien dentro. Esa zona de la autopista era conocida por ser peligrosa, especialmente para mujeres jóvenes. Mi corazón latía tan rápido que sentí que iba a colapsar. Cubrí las ventanas con viseras y protectores solares que tenía en el coche, bloqueando cualquier vista hacia el interior. Después de 30 minutos de espera, sentí que alguien me observaba. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero el sentimiento no desaparecía. Encendí la pantalla de mi teléfono y giré hacia una ventana. Lo que vi me paralizó. Había una cara pegada al cristal, con una sonrisa espeluznante. Mi reacción fue inmediata. Un grito desgarrador salió de mi garganta, un sonido que no sabía que era capaz de hacer.
En cuanto grité, el hombre retiró su rostro del cristal y empezó a reírse, pero no era una risa normal. Era un sonido gutural, grave, como si se estuviera burlando de mí de la forma más siniestra posible. De repente, escuché cómo intentaba abrir la puerta del coche con furia, tirando de la manija como un loco. Mi cuerpo temblaba y empecé a llorar mientras gritaba sin parar. Él se movía de un lado del coche al otro, golpeando la carrocería y emitiendo ruidos animales entre risas. Sentí que me estaba volviendo loca. Intenté llamar al 911 nuevamente, y esta vez una operadora contestó, pero no era tan amable como la anterior. Me gritaba que dejara de chillar, porque no podía entenderme. Con un esfuerzo enorme, traté de calmarme lo suficiente para explicarle lo que estaba pasando, pero antes de que pudiera decir mucho, me colgó. La desesperación se apoderó de mí. Decidí intentarlo una vez más. Esta vez, un hombre respondió la llamada, y afortunadamente era mucho más empático. Me habló con calma y me ayudó a tranquilizarme lo suficiente para darle mi ubicación exacta. Me aseguró que el oficial estaba ya muy cerca, a solo 10 minutos de distancia. Traté de aferrarme a esa esperanza, pero fue entonces cuando el hombre fuera del coche lanzó algo contra el parabrisas. Escuché el crujido del vidrio cuando empezó a romperse. Vi cómo el extraño se subía al capó y comenzaba a golpear el parabrisas con sus manos y pies, tratando de romperlo por completo. A cada golpe, el cristal se agrietaba más, y finalmente logró hacer un agujero lo suficientemente grande como para intentar meter la mano. No podía creer lo que estaba viendo. Retrocedí al asiento trasero, intentando alejarme lo más posible de él. A través del agujero en el cristal, su rostro apareció nuevamente. Esta vez, sus ojos parecían inyectados de locura, y su sonrisa era aún más aterradora. Estaba gritando cosas incomprensibles, como si estuviera hablando en otro idioma o simplemente murmurando incoherencias. Su apariencia era la de alguien completamente fuera de sí. No tenía más opción que salir del coche. Abrí la puerta trasera y corrí hacia la oscuridad, encendiendo la linterna de mi teléfono. Me detuve cerca del coche, sin saber a dónde más ir. Lo miré y me di cuenta de que había quedado atrapado entre los vidrios rotos mientras intentaba entrar. Forcejeaba para liberarse, pero no podía. Fue entonces cuando vi algo que me llenó de alivio. Luces rojas y azules en la distancia. Las sirenas del coche patrulla se hicieron más fuertes y supe que estaba a salvo. Comencé a agitar los brazos, desesperada porque me vieran. El oficial se detuvo junto a mí y en cuestión de segundos ya estaba fuera del coche con su arma en la mano. Otro coche patrulla llegó poco después y juntos rodearon mi coche. El hombre seguía atrapado, gritando y golpeándose como un loco. Uno de los policías logró agarrarlo por los tobillos y sacarlo a la fuerza. El hombre intentó morderlo varias veces antes de que lograran inmovilizarlo y ponerle las esposas. Desde la seguridad de la patrulla, vi cómo lo llevaban a otro coche policial. Mientras tanto, los oficiales me dijeron que tomarían fotos de la escena y que llamarían a una grúa para llevarse mi coche. Me llevaron a la comisaría, donde di una declaración completa de todo lo ocurrido. Llamé a mis padres, quienes inmediatamente me compraron un boleto de avión desde el aeropuerto más cercano. Los oficiales me escoltaron hasta allí, y finalmente pude regresar a casa. Nunca supe quién era ese hombre o por qué hizo lo que hizo. Más tarde me dijeron que estaba tan mentalmente desequilibrado que no era capaz de enfrentar un juicio. Fue enviado a una institución psiquiátrica estatal, donde, hasta donde sé, aún permanece. Me gustaría poder decir que siento que se hizo justicia, pero no es así. Lo que viví esa noche me persigue hasta el día de hoy. Cada vez es un poco más fácil sobrellevarlo, pero esa experiencia siempre estará conmigo. Conducía mi camioneta hacia casa desde el apartamento de mi novia. Era una noche de tormenta,
con lluvia torrencial y una oscuridad que envolvía toda la ciudad. A pesar de las condiciones climáticas adversas, no estaba demasiado preocupado. Mi casa estaba a solo 10 minutos de distancia y necesitaba estar en casa porque a la mañana siguiente debía trabajar. Toda mi ropa de trabajo estaba en casa, así que no tenía otra opción más que enfrentar la tormenta. La electricidad se había ido, dejando las calles sumidas en una oscuridad total. Mi única fuente de luz eran los faros de mi camioneta, que proyectaban un brillo tenue y lúgubre sobre el asfalto mojado. La lluvia no cesaba, golpeando con fuerza el parabrisas. Los limpiaparabrisas apenas lograban mantener una visibilidad mínima, y conducir se sentía como hacerlo a ciegas. A pesar de todo, conocía estas calles de memoria. Era como si el instinto guiara mis giros y calculase las distancias mientras seguía mi ruta habitual. Doblé por una calle que conducía directamente a mi casa, pero casi de inmediato sentí una incomodidad inexplicable. Algo no estaba bien. Era como si la camioneta flotara, y de repente noté cómo el agua comenzaba a acumularse alrededor de mis pies, dentro de la cabina. Miré a través del parabrisas y vi, con horror, que el nivel del agua afuera estaba subiendo rápidamente. La alarma se apoderó de mí mientras me daba cuenta de que mi camioneta estaba siendo engullida lentamente por la creciente corriente. Sentía cómo la fuerza del agua arrastraba el vehículo hacia un flujo cada vez más profundo. Con manos temblorosas, desabroché mi cinturón de seguridad y traté de abrir la puerta del conductor, pero estaba atascada. El agua seguía entrando, alcanzando ya mis rodillas. Recordé un consejo de mi padre: no entres en pánico, incluso en situaciones de vida o muerte. Traté de mantener la calma y respiré hondo. Busqué a tientas una linterna impermeable que guardaba en la guantera y la encendí. Su luz era débil, pero suficiente para inspeccionar el interior oscuro. No había ninguna herramienta que pudiera usar para romper el cristal. Había limpiado la camioneta recientemente y mis herramientas no estaban allí. Solo tenía un suéter, una pequeña linterna y un cuchillo de bolsillo. Desesperado, marqué el 911. Una grabación respondió, informándome que todos los operadores estaban ocupados atendiendo llamadas debido a la tormenta. La voz automatizada me aseguró que alguien respondería lo antes posible. Su tono indiferente no hizo más que aumentar mi miedo. El nivel del agua seguía subiendo, alcanzando ahora mi cintura. Me subí al asiento para mantener la cabeza lo más lejos posible del agua. Pude identificar que la mayor filtración provenía de la puerta del conductor. Intenté usar mi suéter como barrera improvisada, pero no sirvió de nada. Pasaron 7 angustiosos minutos antes de que un operador finalmente atendiera mi llamada. Desesperado, expliqué mi situación, pero la respuesta no fue reconfortante. Había muchas personas atrapadas debido a las inundaciones, y me informaron que los equipos de rescate tardarían al menos 30 minutos en llegar. Supliqué que se quedaran en la línea conmigo, pero me dijeron que la alta demanda de llamadas no lo permitía. Me aconsejaron que volviera a llamar si la situación empeoraba y colgaron. Para ese momento, el agua ya había llegado a mi pecho. Mi ansiedad crecía con cada minuto que pasaba, mientras dejaba mensajes de voz para mis padres, rogándoles que supieran lo que estaba pasando. Mis palabras temblorosas estaban llenas de desesperación y resignación. 10 minutos después de mi llamada al 911, el agua había alcanzado mi cuello. Presioné mi mejilla contra el techo de la camioneta, tratando de mantener mi cabeza fuera del agua mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No había nadie que viniera a salvarme, y el pánico se transformó en un profundo sentimiento de desesperanza. De repente, escuché el sonido de un motor acercándose. No esperaba que nadie notara mi camioneta atrapada en la oscuridad. Grité y encendí mi linterna, moviéndola frenéticamente para llamar la atención. Para mi alivio, una pequeña embarcación apareció junto a mi camioneta. Iluminé con mi linterna al hombre que había saltado al agua junto a mi Tenía una herramienta para romper vidrios y con un solo golpe,
Hizo añicos la ventana del conductor. Me agarró por la camisa y me sacó a través de la abertura. Mientras me subían a la embarcación, respiré con dificultad y agradecí entre lágrimas al hombre que me había salvado la vida. Me envolvieron en una manta de emergencia, brindándome algo de calor y un poco de consuelo. Continuamos rescatando a otras personas atrapadas en sus vehículos antes de regresar a un punto de encuentro donde la policía y los bomberos estaban esperando. Me llevaron al hospital, pero afortunadamente no sufrí ningún daño físico grave. Me sentía increíblemente agradecido de estar vivo. Sin embargo, la experiencia dejó una profunda cicatriz emocional. Fue una noche aterradora, y estuve peligrosamente cerca de convertirme en una estadística más. Aquella noche me dejó decepcionado con los servicios de emergencia de mi ciudad. Fueron buenos samaritanos, no las autoridades, quienes vinieron a rescatarme. Espero que nadie más tenga que pasar por algo así. Pero si lo hacen, rezo para que alguien llegue a tiempo, como lo hicieron conmigo. En los meses siguientes, luché con pesadillas recurrentes sobre ahogarme. Incluso ahora, siento un escalofrío cada vez que conduzco bajo la lluvia o me acerco a áreas inundadas. Probé terapia varias veces, pero no encontré el alivio que necesitaba, así que eventualmente la dejé. Espero con ansias el día en que pueda dejar atrás esa noche traumática y liberarme de sus recuerdos persistentes. Estoy agradecido de estar vivo, pero las cicatrices permanecen, un recordatorio constante de lo cerca que estuve de perderlo todo. Tenía 17 años y acababa de obtener mi licencia de conducir. Mirando hacia atrás, reconozco que era el típico adolescente egocéntrico, demasiado impaciente e imprudente para mi propio bien. Era un viernes por la noche, y estaba desesperado por convencer a mi madre de que me dejara salir en el coche para reunirme con mis amigos. Sin embargo, ella se mantenía firme, convencida de que iba a beber y luego conducir bajo los efectos del alcohol. Le aseguré una y otra vez que no haría algo así, pero no cambió de opinión. Frustrado, solté las palabras de las que luego me arrepentiría. «Te odio». Cerré la puerta de un golpe y me encerré en mi habitación. Esa noche, alrededor de las 11, mientras mi madre dormía profundamente y mi padre estaba fuera de la ciudad, decidí escabullirme. Había robado las llaves del coche más temprano ese día, así que salí en silencio por la ventana hacia el jardín delantero. Mi madre me había obligado a instalar Live 360 en mi teléfono para rastrear mi ubicación. Había aceptado a regañadientes, pero ahora desactivé la aplicación, pensando que así podría engañarla si notaba que me había ido. Sabía que era el tipo de madre que llamaría a la policía si no regresaba. Mandé un mensaje rápido a mis amigos, preguntándoles dónde estaban. Como esperaba, se habían ido hasta Los Ángeles, a pesar de estar a más de 1 hora de distancia. Tomé la decisión imprudente de ir tras ellos. El tráfico en la autopista era insoportable, así que opté por desviarme por algunas calles secundarias con la esperanza de encontrar una ruta más rápida. Viviendo en el sur de California, una cosa era segura: siempre hay tráfico, en cualquier lugar y a cualquier hora. Mientras conducía, comencé a sentirme cada vez más perdido. Me negaba a encender el teléfono para buscar direcciones, terco en mi intento de encontrar la autopista nuevamente por mi cuenta. Pero el tiempo pasaba, y cuanto más tarde se hacía, más desorientado me sentía. Eventualmente, tuve que admitir que estaba asustado. Deambulaba por callejones oscuros y vecindarios sospechosos, sin pensar en mi propia seguridad. Fue entonces cuando giré por una calle estrecha y me encontré con algo que me heló la sangre. Un camión estacionado de lado, bloqueando mi camino, como si lo hubieran puesto allí a propósito. Intenté dar marcha atrás, pero de repente apareció un hombre que apuntó una pistola a mi cara y comenzó a golpear la ventana del conductor. Entré en pánico. Seguí sus instrucciones mientras me ordenaba salir del coche. Me empujaron al suelo con fuerza,
y un segundo hombre apareció, pateándome sin piedad. Cada golpe en el abdomen era como si me estuvieran desgarrando por dentro. Suplicaba que se detuvieran y gritaba por ayuda, pero ellos solo se reían mientras continuaban. Varias personas estaban cerca, mirando el ataque sin hacer nada. Me sentí completamente indefenso. Todo lo que deseaba en ese momento era que mi padre apareciera milagrosamente para salvarme. Los golpes parecían interminables. Finalmente, me quedé inmóvil, cubriendo mi cabeza y mi rostro con los brazos. Uno de ellos decidió pisarme la cara. El impacto fue devastador. La adrenalina en mi cuerpo amortiguaba el dolor, pero sabía que era algo serio. Cuando finalmente dejaron de golpearme, pensé que creían que estaba inconsciente. No lo estaba, pero no podía moverme. A través de mis párpados cerrados, vi destellos de luz. Estaban tomando fotos de mí, como si estuvieran orgullosos de lo que habían hecho. Riendo, revisaron mis bolsillos, llevándose mis llaves, mi billetera y mi teléfono antes de subirse a mi coche y marcharse. Me quedé tirado en el suelo, sintiendo cómo el dolor en mi mandíbula aumentaba. Apenas podía abrir los ojos, pero a través de la tenue luz, vi manchas de sangre en el asfalto alrededor de mí. Intenté levantarme, pero la agonía era insoportable. Lágrimas corrían por mi rostro mientras la terrible realidad se apoderaba de mí. Había una posibilidad real de que muriera allí, solo, en una calle desierta. La última cosa que le había dicho a mi madre era que la odiaba, pero no era verdad. Todo lo que quería en ese momento era verla, tenerla a mi lado y sentir su consuelo. Debo haber perdido el conocimiento, porque lo siguiente que recuerdo es que los paramédicos me despertaron, preguntándome mi nombre y qué había pasado. Seguía tirado en la calle mientras me preparaban para subir a una camilla. Apenas podía hablar, pero logré murmurar mi nombre antes de desmayarme nuevamente. Pareció una eternidad antes de que recuperara la conciencia en el hospital. Había pasado una semana desde aquella noche fatídica. Mi mandíbula estaba cerrada con alambres debido a los golpes que había recibido. Mi madre estaba sentada junto a mi cama, con lágrimas corriendo por su rostro mientras yo relataba los horribles detalles del ataque. La policía y los médicos me dijeron que probablemente había sido parte de un rito de iniciación de una pandilla. Me dijeron que era increíblemente afortunado de estar vivo. Al enumerar mis lesiones, quedó claro lo cerca que estuve de perder la vida. Múltiples costillas rotas, hemorragias internas, fractura de mandíbula, nariz rota y otras lesiones faciales. Pero lo más aterrador fue cuando me dijeron que mis tendones de Aquiles estaban desgarrados. A día de hoy, nadie puede explicar por qué o cómo sucedió eso, y yo no sentí nada en el momento. Pasé meses en el hospital y enfrenté varias cirugías en ambas piernas. Incluso ahora, me esperan más operaciones y fisioterapia extensa antes de poder caminar con normalidad nuevamente. Fue una experiencia desgarradora, y me doy cuenta de lo imprudente que fui al tomar el coche sin permiso. Esto no es una advertencia para decir que desobedecer lleva a tragedias como esta, ya que lo que me pasó no es común. Pero espero que mi historia sirva como un recordatorio de que, a veces, nuestros padres realmente saben lo que es mejor para nosotros.